Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Margarita Molina y voy a compartir contigo unos minutos de reflexión, una reflexión, cómo vivir el tiempo de Cuaresma. Y vamos a empezar con la oración. Vamos a encomendarnos a la Virgen María para que a través de ella el Espíritu Santo se manifieste en todas las personas que vean este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos que a través de tu santa intercesión el Espíritu Santo descienda a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestra persona, para que podamos entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiera decir el día de hoy. Mamá María, aquí estamos, con nuestro corazón abierto en disposición a escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo para llevarla a la práctica. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a reflexionar unos minutos. ¿Qué es la Cuaresma? ¿Por qué el Señor nos está llamando muy fuertemente en estos tiempos? ¿Qué nos quiere decir el Señor con tantos sucesos tristes que estamos viviendo, alegres? De diferente manera estamos viviendo nosotros con su Señor Jesucristo este tiempo de pandemia, pero definitivamente el Señor nos quiere decir algo, ¿no? Esta cuaresma la vamos a vivir muy diferente a lo mejor a otros de años pasados, a otras, pero lo importante es reflexionarlo y qué hacer, cómo llevar a la práctica este tiempo que sea verdadero con el Señor. El miércoles entramos en tiempo de cuaresma, ese es un hecho, ¿verdad? Con el rito de la ceniza, donde el sacerdote, cuando vamos al frente, nos dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Lo dice la palabra de Dios, Génesis 3:19. Eres polvo, ¿verdad? Santa Teresita del Niño Jesús decía, somos, dice, la vida es un corto tramo entre dos eternidades. O sea, venimos de una eternidad, estamos en un pequeño tramo de tiempo y vamos a otra eternidad. Eso es lo único cierto, un pequeño tramo, una pequeña vida, un pequeño tiempo. Entonces la palabra de Dios en Génesis 3:19 dice, polvo eres y en polvo te vas a convertir. Entonces la cuaresma nos hace recordar nuestra pequeñez, nos hace recordar que nuestro Señor Jesús vino aquí para pagar nuestra deuda, para poder integrarnos en esa alianza de amor que el Señor está haciendo a través de su muerte y su resurrección. Tenemos que tener bien ubicado para qué venimos a la vida. Estamos aquí en la vida para llegar a Dios, para convertirnos, para brincar a la conversión, para llegar a la presencia del Señor. Si nosotros no tenemos bien dirigido ese objetivo, esa meta, de nada sirvió haber vivido. Por eso cada tiempo de cuaresma nos hace reflexionar una vez más para qué estamos aquí. Polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Recuerdo una vez que fuimos a exhumar un cadáver en un panteón porque queríamos enterrar a una persona ahí, ya estaba lleno el lugar donde estaban enterrados los muertitos, ahí en la tumba. Entonces sacamos bueno, el señor que estaba ahí, ¿verdad? Sacó el cuerpo para hacer más cavidad para abajo en la tumba y abrió el ataúd y estaba todo putrefactado, así desbaratado el cuerpo. Y se me viene a la mente, ¿no? Las palabras que dijo la persona que sacó el muertito. Dijo, mire señora, así vamos a quedar todos, en polvo, en la nada, en gusanitos. Pues la palabra nos lo dice, en polvo eres y en polvo te vas a convertir. Por eso el Señor nos invita en su cuaresma, en el tiempo de cuaresma, perdón, a arrepentirnos, porque esta otra frase, cuando te ponen la ceniza, que dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Las Sagradas Escrituras son bien claras y tenemos muchas citas bíblicas donde nos invita siempre el Señor: arrepiéntete. Ese arrepentimiento nos va a llevar a la alianza de amor con el Señor, a la alianza de la salvación, a satisfacer todas nuestras necesidades en la plenitud con Jesucristo. Así es ese tiempo de Cuaresma. Pero no queremos signos externos. Hacemos unas filas inmensas en el miércoles de ceniza y ya no nos paramos hasta el sábado de resurrección con las velitas y con nuestra agüita, unos tanques grandes de agua para prevenirnos en todo el año. O sea, no queremos ritos externos, queremos ritos internos. El cambio de adentro de nuestras vidas, de nuestro corazón. Queremos congregar nuestra vida, nuestro amor con Jesucristo, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a ir caminando este calvario con Jesús? Este recorrido forzosamente nos va a mantener unido al Señor a través de lo que estamos viviendo en la vida. Uno a través de las enfermedades, otros a través del duelo, de que acaban de perder una persona, otros porque no tienen trabajo. El sufrimiento, la cruz, todo lo que venimos viviendo nos va a mantener más unidos al Señor en este tiempo de Cuaresma que en otros tiempos. A lo mejor en otros tiempos tienes una comunidad hermosa, tremenda, ¿verdad? No te faltaba nada, estaba toda tu familia y tenías que esforzarte más para poder vivir con el Señor un tiempo de Cuaresma. A lo mejor tenías que ayunar 40 días, tenías que hacer algo muy extremista para poder vivir un calvario con el Señor y ofrecerle a Él. Pero ahora no. Ahora tienes muchas maneras de vivirlo con tu forma, eh, con tus sufrimientos, con tu austeridad, con ese aislamiento que tienes por la pandemia, con todo lo que estás esforzándote por seguir manteniendo tu familia en unión, con todo tu trabajo en la comunidad, con todo lo que puedes ofrecerle tus dolores por esa persona que está enferma. Nosotros podemos ir acompañando a Jesús en este calvario, en estos días de reflexión, de una manera única, mejor que otros años, aprovechando lo que está pasando en la pandemia. La pandemia nos ha venido a mover toda nuestra vida, pero ¿sabes qué? Hay otra pandemia peor que la del COVID. Hay una pandemia que nos hace morir espiritualmente y por lo tanto ataca nuestro cuerpo y nuestra humanidad. Y si tú no estás bien, tampoco tu familia va a estar bien, hermano, tampoco. Y a esta pandemia yo le llamo el desánimo espiritual. Una persona con un desánimo espiritual no puede tener esa euforia, esa alegría por seguir adelante, porque la pereza lo va a mantener alejado de la alegría, alejado de lo que el Señor le quiere decir, alejado de vivir una cruz con amor. Muchas personas decimos, y lo estoy ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo, mis problemas, pero estamos enojados y amargados, entonces de nada sirve. Debes de ofrecer con amor lo que está pasando. Entonces, debemos de prevenir el desánimo espiritual en este tiempo de Cuaresma por lo que esté pasando por la pandemia. La pandemia más peligrosa y mortal es estar desanimado espiritualmente. Ahora, ¿cómo puedo combatirla? En esos minutos brevemente te voy a decir, ¿verdad? Poniendo nuestro espíritu a trabajar. ¿De qué manera? Con todo lo que nos congrega a nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos, el ayuno, la oración, viviéndolos, no escuchándolos. Hay gente que entramos a veces a la iglesia y antes de saludar al Señor saludamos a todos los servidores. Hay gente que va a orar y ora brevemente y rápidamente porque tiene otros compromisos que hacer. Le damos a Dios las obras, lo que nos sobra de tiempo, lo que ya me quedó,
a la carrera, y eso no te lleva a tener un buen encuentro con el Señor, no te retroalimenta el espíritu, no te anima el espíritu. Por eso debes de cuidar que no se te desanime el alma, el espíritu. El desánimo espiritual te va a matar en vida y te va a alejar. Satanás ronda, dice la primera carta de Pedro 5, versículo 8, como un león, y su objetivo es alejarte de la presencia del Señor. Y lo va a usar a través del desánimo, a través de los problemas, a través de todo eso. Entonces, yo te invito que combatas el desánimo. ¿Cómo puede el desánimo a empezar a mortificar mi vida? Por dos cosas. El miedo, fíjate bien, y la frialdad, la indiferencia, ¿no? El miedo a salir adelante, el miedo a la enfermedad, el miedo a qué me va a pasar, y si doy lo que tengo y me quedo sin nada, y si salgo y me enfermo, ¿me entiendes? El miedo a seguir adelante te va a matar espiritualmente y no te va a dejar llevar ese camino espiritual con el Señor en su Calvario, para que vivas una cuaresma con ese amor de Dios. Y el miedo y la frialdad. La frialdad, somos fríos, no me interesa si mi hermano sufre o no, ¿verdad? Primero yo y después yo, y yo me aseguro porque luego si se acaba. No, entonces vamos a combatir esas dos partes para que no se convierta mi vida desanimada espiritualmente. Cuando yo puedo atacar esas partes, entonces con mucho fervor puedo trabajar mi Semana Santa. La misa, los sacramentos, la confesión, la oración y todo lo que el Señor me invite a caminar con Él. El ayuno, no tengas miedo de dejar de comer, ayuna por el Señor. Y te vas a dar cuenta que, que este tiempo de Cuaresma va a ser mucho mejor que otros tiempos. Nuestro Señor Jesucristo una vez le dijo a Santa Teresa de Ávila: si mi cruz no te convenció, entonces dime qué te convencerá. Esta reflexión nos lleva a pensar que la cruz de nuestro Señor Jesucristo se refleja en ese máximo amor que hay para la humanidad, ¿verdad? Lo decía la palabra de Dios, Juan 7 del 37 al 38. Puesto en pie, Jesús clamó en voz fuerte: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, entonces de su seno brotarán ríos de agua viva. Eso necesita la humanidad ahorita, que vivamos un espíritu de conversión y no nos quedemos con los ritos externos nada más. Llévate el rito interno, un amor unido al de Jesucristo, caminar con Jesús en ese Calvario, para que cuando puedas llegar el último día, que es el día de la resurrección, lo puedas vivir intensamente, y también tú y yo resucitemos con Él. El Señor quiere que resucitemos, que no nos quedemos nada más con la flagelación. Él quiere llevar a la cumbre nuestra conversión, resucitar con Él. Pero si no vivimos todo ese proceso con ayuno, con oración, el rito interno y externo unido al de Él, entonces no vamos a poder resucitar con Él, ¿verdad? Va a ser nada más la misma película de la pasión que miramos en la televisión cada año y volvemos a nuestra vida ordinaria. El Señor nos está hablando en este tiempo. El Señor nos está hablando fuertemente. La pandemia puede ser para muchos un paso a la santidad, un paso a unirnos a nuestro Señor. Puede ser algo que nos pueda favorecer, y de lo malo sacar lo bueno. ¿Qué decía Padre Pío en sus escritos? Bendita sea la crisis, ¿verdad? El problema que nos hizo mirar y levantar la mano al cielo. Entonces, bueno, yo me despido con esos 15 minutos que estuvimos aquí platicando. No te dejes llevar por el desánimo espiritual. Ora,
asiste a misa, ayuna, que esos 40 días sea de un camino al Calvario, como dice Papa Francisco en su homilía del 12 de febrero. He aquí, vamos subiendo a Jerusalén. Bueno, pues nos ponemos en las manos de Dios y que todo este tiempo de Cuaresma lo podamos vivir en espíritu y en verdad y podamos caminar contigo, Jesús, en ese camino hacia el Calvario, donde a través de esa cruz nos llevaste al encuentro verdadero de la libertad por ti y para ti. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con María todo y sin ella nada.